¿Vieron qué dificultades tuvieron? Profe, Profe, dale, Sandra, tranquila. gracias. Yo tengo es como una pregunta. Lo que pasa es que Ujú. yo hice, bueno, como la, el trabajo, pero me pregunto es, a ver, me aparecieron como muchos resultados, ¿cierto? Y me acuerdo que usted también ha dicho como está mal formulada quizás la ecuación, si no aparece nada o aparece en exageración, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos te aparecieron? Por ejemplo, en alguno me apareció como 1000 y algo. Y en los Mucho. otros, sí, y entonces, y en otros me aparecía como 38, por ejemplo. De esos 38, que habíamos dicho que íbamos a revisar libros y artículos de revista, entonces me Ujú. quedaban, di tú que 28, ¿cierto? En un Ok, ejemplo. ok, Bien. eso estaría bien. Y si yo voy y miro como en el título y un poco como el astra que le arroja a uno ahí la base de datos, como ese filtro de a partir como de lo que yo veo también era mucho, era como, no, aquí no hay nada que me sirva, de los 28 me serviría uno, si yo me guío por el título y un poco el astra. Como ese segundo filtro, ¿eso uno dónde lo hace o qué? Pero como ese tercer filtro, no sé. Bueno, yo eso les quería mostrar hoy. Eso, cómo se arma la base de datos y cómo se van montando los filtros. Sí, sí, Ah, sí. ok, sí, Eso les quería. ok, porque sí, yo digamos que de esos 28 yo a ojo dije como no, me sirven 5. Pues, entonces Ah, digo, ok. bueno, ¿y qué hago después con todos esos 20 pues? No, uno no los elimina, sino que eso va tomando las decisiones porque al final se reporta eso. Yo encontré 38, se priorizaron según tal filtro y entonces quedaron 5 y de esos 5 finalmente había uno. Eso uno tiene que reportar esa secuencia de los filtros. Y entonces uno tendría, si uno le va quedando, por ejemplo, de a uno de esa base, pues de esa depuración, uno tiene que seguir buscando hasta completar como ese mínimo que usted decía, como 80 o... Ah, ok. Ese es el tema, que para que sea una revisión sistemática sí necesitamos que sea más. A no ser que usted esté segura Ajá, que no hay información. que lo que está pasando, y eso pasa, es cuando todas las bases de datos confluyen en lo mismo. Pero si tienes una que te reporta 1000 y otras que te reportan 38, de pronto es simplemente la ecuación. Ah, ok, ya, perfecto, Mm. entiendo. Entonces, eso es lo que como que hay que ir depurando. Ah, ya, gracias. Ujú, Ya listo, Diana, ujú. gracias. Ok. Diana iba a hablar. Sí, ya es que me cogieron tosiendo. Tranqui. No, profe, yo no he terminado la verdad la actividad, pero estoy haciendo las ecuaciones tal como las explicaste, porque pues yo la vez pasada no pude estar en toda la clase, ¿cierto? Ok. Y si logré, en algunas de las consultas me pasó igual que con Sandra, pero encontraba 100, 200, obviamente también buscando artículos como, de lo que tiene que ver filtrado el tema de inglés, ¿cierto? Publicaciones de Sí, revistas indexadas. Y habían sí. otras que, pues, si uno lograba tener unas 15 o 20 pues a uno le sirven ahí dos o tres cositas y ya, dos o tres documentos. Pero Ok, ahí voy ok. ya para terminarlo de cargar, pero sí, sí, la verdad es que, como lo dijo usted al final de la clase la semana pasada, tener esa información es el 50% del trabajo. Sí, sí, sí. Uno después de que pasa esa parte, sobrevive. Lo Sí, demás, lo demás es más de procesamiento, pero sí, a esto hay que meterle tiempito. sí, señora. Estaba mirando por acá. Chuchu, ¿qué es lo que Solamente está estamos pasando? conectados tres. ¿Será que escribimos por el grupo? No, yo solo lo hice una vez y nunca más. El que llegó, llegó, porque ajá. Em, ya saben la importancia del espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar sus tareas en detalle para que, para avanzar y les voy a mostrar el Excel, ¿cierto? Como el siguiente paso que uno arma para ir aplicando los filtros y para ir construyendo las categorías. Entonces voy a trabajar primero esa parte y luego vamos revisando los temas de cada una, ¿listo? Como para ayudarles un poquito, cómo más refinar la búsqueda y tratar de hacer que mejore. Bueno, entonces
como esto se denomina revisión sistemática de literatura, lo que hay allí es una metodología, digamos, ordenada, estructurada de búsqueda y análisis de información. Entonces, lo primero es tener un diseño, ¿cierto? Saber partir de un problema, de un tema, unas palabras claves y definir los parámetros de búsqueda, identificar las bases de datos. En esto es muy importante porque nosotros, en particular en el tema de economía solidaria, nuestro tema no está en tantos lados. Por ejemplo, en Scopus encontraron algo, lograron encontrar siquiera un artículo, Yo no. no encontraste nada. Entonces nosotros tenemos esa dificultad, pero pues también hay y eso nos lleva a veces tener que hacer unas cosas mucho más como manuales, de ir a unas fuentes muy específicas. Y nos toca usar, por ejemplo, Google, Redalic, que sabemos que hay mucha más información. En esta parte es importante tener en cuenta, entonces, vamos a buscar, esa es la otra, buscar específicamente por como las revistas de economía solidaria, y son importantes, y ya me acordé de una cosa que no les había dicho, pero en el futuro lo van a necesitar. Entonces, hay una revista, como las revistas más importantes en economía solidaria. Entonces, tenemos la revista de Revesco, es una revista top, está en Q2, Q1, no me acuerdo, es española, es muy importante, búsquenla directamente porque pueden encontrar, digamos, elementos allí. La otra revista es la revista Siriec, que de hecho, revista Siriec, Siriec hace una cosa muy interesante, hace eventos anuales en muchos países del mundo y además tiene revista o incluso varias revistas. Entonces, lo que uno puede hacer es intentar presentar su ponencia a alguno de estos eventos de Siriec y a la vez postularlo a la revista Siriec. Eso les da el producto. Por lo menos uno de los productos que es de divulgación, ¿cierto? De los requisitos de la maestría. Entonces, digamos, como esa es la manera como uno puede ir enlazando los productos. O sea, uno identifica una revista, identifica un evento que tenga publicaciones y pues eso hace el 2 por 1. Haces la publicación, tienes la ponencia y avanzas. En ese sentido, por ejemplo, lo que estamos haciendo de la revisión sistemática les alcanza bien hecho, les alcanza para hacer un artículo, un primer artículo, lo cual sería interesante pues para que puedan avanzar. En su proceso lo complementan con algo que del curso del próximo semestre y eso les daría un artículo para presentar. Entonces, busquen la revista Siriac porque también sirve en ese sentido pues de identificar los eventos y esto. Y hay una cosa que pasa, esto es muy loco, no está como dicho en ninguna parte, pero es necesario. Busquen directamente en la revista Cooperativismo y Desarrollo. Esta es la revista de la universidad. Que es especializada. Y resulta que a usted en la bibliografía le piden tener por lo menos 5 textos, 5 autores de esta revista. Entonces es algo que te lo piden en la evaluación del proyecto final. Pero si uno no lo sabe, pues uno no lo empieza a buscar, ¿cierto? Eso es otra cosa. Entonces uno, digamos, cuando se obtienen pocos resultados de las ecuaciones, uno puede hacer cosas complementarias. Una de las cosas complementarias es búsqueda especializada, solo que uno lo tiene que declarar. Profe, ¿Qué es declararlo? estás presentando. Sí, hace rato. Hace rato, hace rato. Cuando se obtienen pocos resultados de las ecuaciones de búsqueda, entonces, tú puedes hacer una búsqueda especializada complementaria, como esta que les estoy diciendo, pero uno lo tiene que declarar. Es decir, en la matriz de Excel, cuando uno la construye, dice, esto es como una búsqueda especializada, una búsqueda específica,
¿cierto? Que no salió de una ecuación, sino que salió de esa búsqueda especializada. Esto para ustedes, para que se den cuenta el tono en el que se escribe la economía solidaria, los temas, cómo se abordan, los temas principales. Es muy importante que ustedes revisen estas 3 revistas. Revesco, CIRIEC también es española, y la revista Cooperativismo y Desarrollo, que es la revista de la UCC. Esas 3 revistas son una muy buena fuente de información de cómo se escribe, cómo se manejan los temas en la economía solidaria. Hay otra manera de complementar la bibliografía y se llama la bola de nieve. ¿Qué es la bola de nieve? Es revisar la bibliografía de los artículos que se han seleccionado. ¿Por qué? Porque a veces recurrir a la fuente de los autores pues le da a uno mucho más información. Entonces uno encuentra muy buenos materiales, ¿cierto? En esos artículos que están en la bibliografía. Eso es muy importante, que lean la bibliografía, que uno normalmente no le pone mucha atención, pero se pueden incluso encontrar cosas de regularidades. Por ejemplo, yo tengo 5 autores que están hablando de este tema y todos van a la misma fuente. O sea que ese autor es muy importante. Entonces uno se va dando cuenta como de las categorías, se va dando cuenta de como el campo teórico donde se mueve la gente con la bibliografía. Entonces, muy interesante que en la revisión que hacemos del artículo también hagamos un análisis de la bibliografía. Y lo que sale, o sea, si uno se va detrás y dice, ve, este artículo tan chévere, es incluso más interesante que el artículo que encontré, eso se llama bola de nieve, ¿cierto? Entonces es como ir detrás de una búsqueda secuencial. Y eso también se reporta. Uno lo coloca y reporta que a través de ese método encontró otras bibliografías complementarias. Esto va a ser muy relevante, sobre todo cuando tenemos poco material, ¿cierto? Cuando ya probamos todas las ecuaciones y definitivamente pues tenemos muy poco material. Entonces esto puede ser una buena manera de lograrlo. Muy bien. Lo otro que les quería contar, les quiero mostrar varias cosas. Este es un ejemplo de una investigación que yo hice con unas compañeras. ¿Cómo nos quedó el diseño? ¿Cierto? Entonces, pues aquí fuimos formalizando, fuimos organizando el objetivo de estudio, las preguntas de investigación, los criterios de inclusión y exclusión. Entonces dijimos, ¿cuáles fueron los criterios del filtro 1? Que creo que es lo que me estás empezando a preguntar, ¿cierto? Dice, bueno, en el filtro 1 yo apliqué estos criterios. Luego, en el filtro 2, y normalmente el filtro 1 es muy simple, que cumplan los parámetros básicos, pues de año, pero el filtro 2 ya va siendo más temático, ¿cierto? Ya esta selección que usted dice, de 25, yo leí el Astra y solo 3 me interesaron. Entonces uno va ubicando como ese segundo filtro, y tercero y cuarto. Aquí están las palabras claves que usamos, como la estructura que yo les planteé, y estas son las ecuaciones finales. Entonces les quería mostrar esto porque miren el montón de ecuaciones que nosotros tuvimos que hacer para lograr tener una base de datos. En Dialnet, todas, o sea, no fue una sola ecuación en Dialnet. Miren todas las variantes que tuvimos que encontrar para poder encontrar información. Cooperativa con auditoría social, con contabilidad social, con balance social, con impacto, con responsabilidad social. ¿Por qué nos tocó hacer ese montón de combinaciones? Porque veíamos que cuando metíamos una sola ecuación, digamos, cooperativa y auditoría social, se nos quedaban por fuera un montón de cosas, ¿sí? Y estas nuevas palabras claves, digamos, contabilidad social, balance social, responsabilidad social, salieron de los títulos que íbamos viendo, como, aquí normalmente el concepto que usan no es de auditoría social, sino de balance. Sale mucho de balance social. Ok, entonces cambiemos la ecuación. Y empezamos pues a hacer como esos afinamientos. Todas estas combinaciones son afinamientos que salían de las palabras claves que íbamos encontrando en la primera búsqueda, que nos mostraban que unas presentaban más y que eran excluyentes. O sea, yo meto cooperativa y auditoría social y me salen 10.
y meto con cooperativa y contabilidad social y me salen 15, pero no son las mismas 10 de arriba, ¿sí? Por eso nos tocó hacer eso, porque no lográbamos tener un solo término que nos permitiera toda la información. Entonces, miren todas las ecuaciones que tuvimos que hacer solo para Dialnet. En Google Académico, miren el montón que tuvimos que hacer. Ahí va, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ecuaciones. En ProQuest, otras. En Scopus, y en las de Scopus, bueno, esas por lo menos las genera el sistema, pero son, mire el montón que tuvimos que hacer. Claro, nosotros teníamos muchas palabras claves también, ¿cierto? Porque el estudio tenía muchos elementos, pero lo que les quiero mostrar, Scopus es la más, es que a veces no es solo suficiente con buscar de una sola forma, sino encontrar varias formas hasta que uno sepa que le toca combinar todas o que hay una mejor para poder seleccionar. Y esta era la tablita que yo les pedí al final, un resumen. Entonces, de Daniel salieron 57, por acá encontramos documentos repetidos, estos son el total. Y en total, en esas cuatro bases de datos, tenemos 787 artículos, donde realmente tenemos 524 que eran singulares, o sea, que no estaban repetidos porque nos empezamos, como teníamos tantas ecuaciones de búsqueda, pues nos empezamos a dar cuenta de eso de repeticiones. Pero era como la manera de garantizar que estábamos captando toda la información. Entonces, este fue nuestro primer filtro, ¿cierto? Que no estuvieran repetidos. Ya, ese es el primer filtro, que no esté repetido y miren todo lo que nos cambia, digamos, el proceso. Luego viene la parte más interesante, que ya es donde viene la construcción de las categorías analíticas, ¿cierto? O sea, ¿usted qué quiere? ¿Cómo va a analizar los documentos? Entonces aquí empiezan a aplicarse otro tipo de filtros mucho más complejos. Estos son categorías. ¿Qué es una categoría? Esto que estoy señalando en amarillo, y la definimos. ¿Qué estamos entendiendo por sector económico? Y definimos qué era. ¿Por qué? Porque esto va directo a la elaboración del artículo, porque es la manera como yo declaro qué es lo que estoy analizando, qué es lo que estoy investigando, ¿cierto? Yo estoy investigando sobre educación, sí, pero de metodologías activas del aprendizaje. Entonces, ¿qué son para mí metodologías activas del aprendizaje? Obviamente que no es para mí, pues, mi definición personal, sino que pues está tomado de un autor, ¿cierto? Pero es lo que nos va a permitir la rigurosidad de qué es lo que yo quiero buscar. Entonces, aquí creamos ya las categorías de análisis propiamente dichas, que enseguida vamos a trabajar las nuestras, con el objetivo que nosotros tenemos. Nosotros aquí estábamos haciendo un estudio de evaluación de impacto, no estábamos haciendo un estado del arte, estamos directamente haciendo una investigación. Como aquí estamos haciendo un estudio del estado del arte, cambian las preguntas, ¿cierto? Cambian las categorías analíticas, pero les quiero mostrar simplemente el ejemplo. Creamos eso, explicamos desde qué era lo que estábamos buscando, y bueno, pusimos la bibliografía. Esto es como la parte del documento 1 que entregamos, que es lo que digo que hay que ir mejorando, ir afinando hasta que lo tengamos completo. Y luego viene la creación del Excel. Sí. Ok. Entonces aquí empezamos, algunas bases de datos se las permiten descargar y otras toca montarlos manual. Ese es como el pedacito de la historia un poco maluco. Entonces empezamos. Autores, tomamos los autores del texto, el título tal cual estaba, si estaba en español, en inglés. Si el título hay que traducirlo, hicimos una columna distinta, o sea, tomamos el título original, como está en el documento, el año de publicación, el DOI lo queríamos también referenciar, el enlace, dónde lo encontramos, esto porque luego buscar archivos es un camello, entonces de una vez dónde está, y sobre todo porque era muy importante, y eso es muy importante, ese es un filtro 1, que el documento exista, que el documento se pueda descargar y esté completo, porque a veces a uno le ponen la entrada, digamos, en la base de datos, y cuando uno va a ver el documento no está disponible. Entonces, uno de los filtros que hay que aplicar a esa preselección es que
efectivamente el documento exista. Y eso no lo garantizaba el enlace, ¿cierto? Como que entrábamos, sí, esto es un PDF, se descarga y listo. También tuvimos en cuenta colocar las palabras claves del autor. Esta es una versión que no está completa, por eso no las tiene, pero esto también nos servía para la ecuación de búsqueda, porque esas palabras claves de los autores nos ayudaban a precisar conceptos. Y de esta primera revisión, ¿cierto? Que miren que es muy superficial, inicialmente pues que cumple el parámetro de años y no sé qué, teníamos un primer filtro de pertinencia. Vamos a leerlo sí o no. Decimos sí o no, dependiendo si cumplía o no criterios. Luego colocamos el resumen traducido si estaba en inglés, el país, el tipo de recurso, el idioma. Esto fue pues a la persona que se lo asignamos a la lectura. Y aquí empezaba nuestra primera validación de categorías. Queríamos saber si en el texto estas palabras claves que tenemos acá aparecían o no. En algunos casos sí, en algunos casos no. Esto ya es analítico, esto ya significa leer en profundidad, ¿cierto? O sea, esto ya es un segundo o tercer nivel de filtro, porque nos interesaba que existieran, que esas palabras existieran dentro del documento, no solo en el título. Y empezamos a trabajarlo, ¿cierto? A sacar, digamos, como nuestras categorías, nuestros temas claves, que fue lo que hicimos en el documento en Word, donde las definimos, aquí las montamos en el Excel y empezamos a mostrar qué artículos tenían esto, qué artículos no. Y al final hicimos más filtros, ¿cierto? Teníamos que hacer mucho más filtros porque miren que nosotros teníamos mucha información para analizar. Entonces llegamos a un filtro 3, si íbamos a hacer lectura en profundidad o no. ¿Listo? Entonces, sí, no, cuáles. ¿Y qué observaciones de ese filtro 3? ¿Por qué no lo íbamos a tener en cuenta? ¿O por qué sí lo íbamos a tener en cuenta? Ya esto pues es mucho más analítico, profundo, tiene que ver con el tema que yo estoy investigando, ¿cierto? Los primeros filtros, digamos, son muy cuantitativos del el año, el país, pero también nos sirve para hacer los primeros reportes. Yo con esta base de datos puedo reportar cuántos artículos, en qué países se publica más del tema, en qué año se publica más del tema. O sea, uno empieza a construir análisis de información incluso con estas variables que son sencillas. Por eso son importantes. Entonces, esto se vuelve nuestra matriz de trabajo, un Excel que luego nos permita graficar, nos permita pues como hacer ya un montón de cositas, que de hecho creo que están acá las tablas. Pero este archivo está incompleto. Esto era la distribución que nos hicimos. Por ejemplo, esta persona tenía a cargo leer 37 artículos, de los cuales nos dijo que no eran pertinentes 29 y que sí eran pertinentes 8. Entonces, de 500, ¿se acuerdan? 534 iniciales. De esos 534 con un filtro llegamos a 204 y de esos 204 con ya una lecturita un poquito más profunda llegamos a que solo íbamos a trabajar sobre 53. Eso es la finalidad de este método, ¿cierto? Que uno vaya filtrando y vaya llegando a decantarse por unos materiales que son los que sí le van a servir para construir su campo teórico. Ese es eso, o su tema, lo que estés investigando, porque esto sirve para, digamos, para muchas cosas, no solo para estudios estado del arte. Ahora, como nuestro estudio es de estado del arte, es decir, ¿qué se ha investigado sobre mi problema? Hay unas preguntas o unos ítems que serían claves. Por ejemplo, rastrear. Problema de investigación. Pregunta de investigación. Tipo de investigación. Lugar de la investigación. Y ojo, lugar, sí, como contexto más bien. Y ojo que esto no es lo mismo. Yo lo publiqué en Estados Unidos, pero mi estudio es sobre Colombia, sobre Antioquia, ¿sí? Sobre el municipio de Caramanta en Antioquia, Colombia. Yo lo publiqué en una revista en inglés. Lo publiqué en Estados Unidos.
¿Listo? Entonces son dos cosas. Aquí yo ya estoy hablando de lo concreto, el estudio, dónde se hizo. Principales conclusiones. ¿Para qué nos va a servir esto? Problema de investigación para comparar con el mío. ¿Cierto? Dice, estamos preguntándonos lo mismo, una cosa sutilmente diferente, ¿y cuál sería la diferencia? Eso es analítico ya, ¿cierto? Dice, bueno, los problemas de investigación en mi tema han estado alrededor de esto, pero mi tema específico es este, entonces no es lo mismo, o si es lo mismo, ¿sí? Igual. La pregunta de investigación, igual. O sea, ¿qué tipo de preguntas se han hecho y cuál es mi pregunta? Tipo de investigación es porque el tipo puede generar información complementaria. Voy a decir, vea, mi problema y mi pregunta de investigación sí han sido investigados, tal cual, igualita, pero todos son estudios cualitativos. Yo quiero atreverme a hacer un estudio cuantitativo de tal tipo. O al contrario, hay puros datos. Yo quiero atreverme a hacer un estudio cualitativo. Quiero hacer un estudio etnográfico porque hasta ahora lo que se ha hecho es análisis de bases de datos. Sí, el tipo de investigación también te va a permitir decir, bueno, yo puedo complementar, aunque sea el mismo tema, puedo complementar con otro tipo de indagación que me permita contribuir con nueva información. El contexto. Esto tiene que ver con que si ya ha sido estudiado, estudiado mi contexto. Me acuerdo de las chinampas en la ciénaga de no sé qué. Imagínense que usted encuentra 5 estudios sobre chinampas en la misma ciénaga. Se dice, de pronto mi estudio ya no es pertinente. Esto ayuda a definir pertinencia, por ejemplo, ¿cierto? Ah, listo, sí, ha sido investigado en toda América Latina, menos en Colombia. Dice, ok, entonces es pertinente, porque no ha sido investigado. O sea, esto le da a uno información el contexto, le da información de pertinencia. Y las principales conclusiones te dicen hasta dónde ha llegado el conocimiento en el tema. Ahora no me acuerdo mucho. Yo normalmente termino acordándome de los temas de investigación, pero ahorita, como solo los he visto una vez, no me acuerdo mucho. Recuérdenme un tema en los que ustedes están trabajando. No me acuerdo de las chinampas. No me acuerdo de más. Mm, chu, 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 chu. María del Pilar, Lucy. ¿Ustedes en qué tema están trabajando? Aló, ¿me escucha, profesor? Sí, señora. Listo. Estamos trabajando en el diseño de política pública para la creación y fortalecimiento bueno, cambiamos fondos mutuales y el cuidado del adulto mayor. Ok, listo. Entonces resulta que ustedes encontraron un montón de estudios que hablan de las necesidades de cuidado, o sea, cuáles son las necesidades de cuidado de las personas adultas mayores. Y eso les da un montón de información para lo que quieren ustedes crear de política pública. Sí. Les encontraron una política pública en España. Se dice, claro, ya puedo tomar ideas, cómo lo hicieron allá. Se encontraron un estudio sobre calidad de vida de las personas adultas mayores recluidas en centros de atención. ¿Cómo es que les va en eso? Entonces, ok, dice, ok, este tema es complementario, me aporta elementos para el diseño, de las necesidades específicas que tiene la población, del tamaño de la población, ¿sí? Entonces, las conclusiones no son no, espérate, voy a ser más precisa, principales resultados, no conclusiones. Porque uno ya en la conclusión, pues, como que sintetiza, pero a nosotros nos interesan los resultados de la investigación. Las personas adultas mayores tienden a deprimirse cuando están en un centro de atención.
Dice, ok, esto es una variable, esto hay que tenerlo en cuenta. Las personas adultas mayores tienen capacidad de autogestionar, digamos, como la gestión de las necesidades cotidianas sin apoyo en tanto no tengan enfermedades mentales. Ok, o sea, yo tengo que pensar, mi solución lo tendría que pensar para personas que no tienen problemas de salud mental, porque con esas no, la autogestión no podría ser. Ok, entonces los resultados te van a ir dando pistas, te van a ir dando elementos, te van a ir perfilando incluso hasta dónde o cómo tu trabajo puede ser interesante o complementario a lo que ya existe. Entonces, esto es muy importante. Intentemos en la base de datos no mezclarlo, o sea, en un Excel intenten categorizarlo por columnas, es decir, que no le quede todo mezclado o empezar a generar una palabra clave. Esto va a ser muy importante para que luego no les toque reprocesar demasiado y volver al texto. Es decir, hay 5 resultados claves en ese estudio. Yo le coloco una palabra clave y una frasecita que, pues, que me ayude a mí a recordar qué pasó ahí, pero tengo una palabra clave y los voy metiendo por columna. Hay 5 grandes resultados, entonces tengo 5 columnas. ¿Por qué? Porque eso luego les va a ayudar a procesar información. Si ustedes mezclan toda la información en las columnas, va a ser más difícil buscar, categorizar y concluir. Mientras si está separado por columnas, en Excel es mucho más fácil buscar por palabra clave. Bueno, maneras, digamos, de procesar eso que es quali, hay maneras de procesarlo, pero debe estar separado por columnas. Entonces, les recomiendo esto muy, muy, muy particularmente porque eso les va a ayudar a la gestión de la información posterior. De este trabajo, nosotras deberíamos, ¿qué vamos a sacar de ahí? Definitivamente nuestro tema, nuestro problema de investigación y nuestra pregunta de investigación. Esto, digamos, para nosotros sería como la conclusión. Teniendo en cuenta que este tema se ha estudiado así, así y así, entonces es como conclusión, mi tema de investigación lo afino, mi problema de investigación lo mejoro, lo afino para que indague por aquello que no se ha investigado y también mi pregunta de investigación. Y por supuesto te queda todo un instrumento y te queda una construcción donde efectivamente ya puedes escribir. Entonces, ¿qué hace uno posteriormente para escribir? En este caso, pues esta es una primera conclusión porque es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? O sea, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué? Para que nosotros al final tengamos esta conclusión. Pero de acá del Excel, nosotros pasamos ahí sí al texto narrativo. El texto narrativo es tipo artículo, donde yo reporto el diseño, reporto la base de datos, reporto los filtros que hice y al final hago una síntesis de mis categorías cualitativas, como de esta parte, ¿cierto? Sí, de esta parte que ya es cualitativo. De mis categorías analíticas, yo reporto una síntesis. Vea, yo encontré que hay 5 problemas de investigación estrechamente relacionados con salud mental y cuidado. Hay 10 trabajos que hablan de metodologías de cuidado para las personas de tercera edad, pero ninguna de ellas habla de una metodología de economía solidaria. Eso es el análisis para concluir en este tema. Entonces, eso lo que te va a permitir es tener un artículo, digamos, hasta este texto narrativo es un artículo, y esta conclusión te va a permitir elaborar el proyecto de investigación. Esto no es objeto de nuestro curso, o sea, el proyecto de investigación no lo vamos a desarrollar en este curso, es el tema del próximo curso, pero si usted al próximo curso llega con la claridad del tema, el problema de investigación y la pregunta, pues tiene el 50% del trabajo hecho.
Lo demás, la verdad, es bastante simple. Entonces, esto es como el camino hacia donde vamos con este trabajo. ¿Listo? Pero devolvámonos a la vida real. Vamos apenas, ni siquiera hemos construido la base de datos, hicimos nuestro primer ensayo de ecuaciones. Entonces, quiero ver quién nos muestra ejemplos de esos ensayos de ecuaciones, cómo les fue y que miremos. ¿Quién quiere empezar? O lo proyecto yo con lo que, con lo que ustedes mandaron. Y profe, si quiere, proyéctelo. Ok, voy a buscarlas entonces. Aquí tengo el de Sandra. Sandra, ¿lo Oli, revisamos? sí, pues, si quiere. Yo sé que me faltan algunas, como algunas ecuaciones, pero hice 3 de Ya. una. Ve, no me está dejando descargar el archivo. A ver qué pasó aquí. Allá. Vamos a ver qué pasó acá. Dialnet, Broadcast, así. Ahí te lo cambió. Espérame que no estaba. Coloquen incluso 2025. Ya hay bases de datos que tiene 2025. Listo. Para que les salga lo más reciente. Ujú. ¿Qué veo acá? ¿O qué ven ustedes? En Dialnet, en las ecuaciones de búsqueda de Dialnet. Que eso no están en inglés. Pues sí, Dialnet solamente es Latinoamérica, ¿no? Pero también en inglés. Ah, bueno, y esa no está en inglés. Así. Bueno, primera cosa, muchachos, hay que entrenarse en esa cosita, ¿cierto? En inglés. Muy bien. ¿Qué otra cosa le verían ustedes a estas ecuaciones? Que solamente se utiliza como la palabra y, pues como que este término Ah, ok. y este otro, no como este término incluyendo este otro como con el or, por ejemplo, podría ser. Ah, bueno, de pronto que está muy sencillita la ecuación. Sí, maybe. Ok. Intenten colocar los enlaces en mayúscula, porque el sistema cuando está en mayúscula reconoce que es un conector, Ah, reconoce ok. que es para configurar una ecuación, entonces intento los poner en mayúscula siempre. ¿Ok? ¿Qué otra cosa le podemos recomendar? Pues yo ya dije lo que vi de mí. Ujú. Bueno, que usted dijo ya que son ecuaciones sencillas, que de pronto utilizar mayor palabras más claves o palabras claves para que tuviera mayor cobertura en la construcción de Ok, de la ecuación. ok, Por ejemplo, la última perfecto. que dice etnocomunicación, o sea, no la relacionó con otra variable para que acote de pronto Ujú. o amplíe, porque Sí, le sacaron dos búsquedas en este caso. claro. Y estos tipos de combinaciones son difíciles, sobre todo porque en inglés, por ejemplo, no se puede buscar. O sea, es bien difícil tener el equivalente, ¿cierto? Entonces, a veces toca separarlo. O sea, como qué significan las dos más otra para irla complementando. Y bueno, en general, esta tiene economía solidaria. Recuerden que en este caso tienen que meter entre comillas la economía solidaria para que no se la separen la búsqueda.
porque si no les busca economía y solidaridad. No, a nosotros no nos interesan una u otra, nos interesa cuando está combinado. Entonces, las comillas sirven. Mayúsculas, el conector. Ahora, yo tengo una duda cuando tú dices comunidad indígena. ¿Tú estás haciendo un símil de comunidad indígena con etnografía? No, lo que pasa es que la idea del tema era es como buscar un modelo comunicacional, ¿cierto? Sí, Para pues que se pueda aplicar en diversos grupos, ¿cierto? Entonces, cuando lo sí. hablé como listo, por ejemplo, en una comunidad indígena. Entonces, como para tener, o sea, pensándolo como si tener una población ya directamente implicada. Ah, pero eso te va a llevar para miles de lados, ¿sabes? Porque tú no estás, o sea, a no ser que tengas una clara definición hacia a ese tema. Pues que podría ser, o sea, no tengo lío que sea. O sea, podría ser ese mi objeto de investigación. No tengo. Ah, bueno. ¿Etnocomunicativo o etnomarketing? No, etnocomunicativo, porque también se habla como de etnoeducación. Ajá. Entonces, que va como muy relacionada al asunto, pero la etnocomunicación sí habla un poco más como eso, como de comunicar para personas eh, de un tema específico, de una región, de un territorio. Mm, pero tienes que tener claridad que esto exista conceptualmente. Mira que Google lo primero que hace me dice es tecnocomunicación, o sea, ni siquiera lo reconoce. O maybe lo sé, o sea, yo sé que sí existe, pero habría que. O cómo se usa, si me entiendes, una palabra Sí, más técnica para que él no te lleve por cualquier lado, porque aquí te está va, llevando como para casi cualquier lado. listo. Ah, ya te entendí por qué metiste lo de población. Lo que pasa es que aquí lo tienes como un ejemplo, no como tu foco. Eso hay que llegar a un momento de definiciones, con ellos o con otros. ¿Sí me entendés? Porque así Sí, quedaba, pero bueno, era la primera ¿Y a qué grupo, aproximación. cierto? Sí, ¿Y sí, a sí, qué sí, pero no población puede, indígena? pero el proyecto no, aunque sea de, digamos, población indígena por ahora, pero no puede ser como un ejemplo. Por ejemplo, la comunidad indígena, no, ya tendrías que decir en comunidades indígenas, si es una afirmación, y pues si vas por ahí. Eso es ujú, ¿cierto? Una cosa. Este concepto hay que desarrollarlo, búscala en la teoría, busca un librito que nos ayude a usar unas palabras claves para que nos aparezca eso bien, porque no te está dando mucho, listo. Va, bueno, entonces se de pierde. una, Sí. de una. Entonces, aquí, antes de la comunidad en específico, digamos, tendrías que tener algo con comunicación, que es lo que te va a lograr, economía solidaria y comunicación, esa es tu base. Y después de eso, en una comunidad particular, Ujú. ¿cierto? Entonces, Pues se pero podría este buscar no, como territorio. Hay un no, tema, es demasiado pero genérico. territorio solidario. Ese concepto solo lo usamos en Colombia. Entonces vas a Ah, encontrar ok. muy pocas publicaciones y solo en Colombia. Mm, Esa es una dificultad. Y cuando intentes hacer las combinaciones, no saques nunca de la ecuación la economía solidaria. O sea, es no comunicación solita, no. Es no comunicación y economía solidaria. Y aquí es donde vienen listo. las variantes. Ah, puede que no sea por economía solidaria, puede ser que sea por cooperativismo y etnocomunicación. Esto es lo que hay que ensayar. Ah, ok. Cooperativas puede ser cooperativas, puede ser economía social. Recuerden que ya les expliqué por qué, porque esto en Europa es más usado, este concepto es más usado, pero lo tienes que meter entre comillas para que no se te separe. Ok, Eh, entonces, como intentar jugar a ver qué te aparece por ahí. listo. Comunicación y etnografía, por eso te decía que el concepto hay que tenerlo claro, porque etnografía es una metodología de investigación, que no es lo mismo que etnocomunicación. Sí. Sino que en las Entonces, tienes búsquedas, que claro, afinar, ajá, te llevo para allá.
Ajá, sí, pasó lo que me estabas diciendo al principio, me llevó por un montón y lo que decías, como claro, uno saca variables después dependiendo como de las búsquedas que haga. Y claro, entonces yo buscaba y me salía etnografía, claro. Claro, y te votó, claro, por eso te mandó Ujú. 701, porque etnografía es otra cosa. Ajá, Entonces, claro, entonces tienes que afinar palabras claves derivadas de etnocomunicación listo. para que esas palabras clave las puedas combinar con economía solidaria, con cooperativismo, con cooperativas, no cooperativismo, miren la diferencia. O sea, eso fue súper teso entenderlo. Por cooperativismo casi no sale nada. Por cooperativa sí. Es loco. Entonces, ensayen siempre economía social, economía solidaria y cooperativas, combinado con el tema que estén buscando. A ver si eso les afina ahí un poquito la búsqueda. Listo. No, si tenemos ahí, hay que mejorar ahí esas ecuaciones de búsqueda para encontrar algo mejorcito. ¿Quién más quiere que revisemos su trabajo? ¿Nadie? ¿Nadie, El nadie, de nadie? nosotros, profe, el de nosotros. ¿Quién es nosotros? Que no estoy viendo. Dígame nombres. María del Pilar, María del Pilar. María del Pilar. Nosotros nos costó mucho eh, croquettes, Sí, eso es muy aburrido. complicado, y Scopus Mm, también, complicado, sí, Scopus complicado, es. complicado. Pero, ¿dónde está? Ah, María del Pilar, María, ya. Ya, ya, ya. Bueno, yo les tengo una noticia a ustedes tres. No había tenido tiempo de hablar con ustedes. Que si un trabajo de tres, yo no estoy esperando que dividan el esfuerzo entre tres, sino que multipliquen por tres. O sea, voy a esperar un mejor trabajo de ustedes que del resto de compañeros. claro, profe, así es. Lo que pasa es Eh, que esto, por ejemplo, ¿qué le cuento? Primera vez que estábamos haciendo este tipo de metodologías en búsqueda, sí nos costó más o menos para poder hacer sí, las ecuaciones. pues claro, no, yo lo Entonces sé. me sentía perdida, la verdad. Entonces No, es toda una leía tarea. escuchaba la clase otra vez, volvíamos en grupo, nos reuníamos, hablábamos, y formulábamos, no nos daba, no, terrible, terrible, terrible. Pero bueno, precisamente después cuando ya nos salieron algunas ecuaciones, vimos la búsqueda, bueno, salieron 16.000, salieron una locura. Entonces Ujú. uno va acotando y de verdad hay muchos títulos o hay muchos artículos que te dicen un título y cuando abres No, no la sale. explicación no sale lo que es. Entonces esto también desconcierta bastante. Sí. Y dieron una pequeña leída a ver si tenía, a ver si estos artículos sí tienen el tema. Algunos sí, por ejemplo, salió mucho tema de políticas públicas en México, que me Ujú, sorprendió en México. ujú. Salió mucho de España, bueno, eso sí lo sabíamos, con el tema Sí, del cohousing y co-living. sí. Entonces, bueno, donde también vimos bastante, bueno, vimos en México, me llamó la atención. España vimos, bueno, en Estados Unidos, obviamente, porque salen muchos artículos en inglés. Toca buscar Ujú, mucho traductor, pero sí, sí, sí sí. salió. Sí. Nos dio mucha dificultad con el tema de fondo mutual. Ujú, Exacto, porque de ok. pronto es más, hay que buscar más por economías. En- no, es porque, ya sé, es porque en Europa eso le llaman mutuas, así, solo, mutuas, Mutuas. mutuas. No se llaman asociaciones mutuales. Y bueno, y aparte de eso, el tema de geriátrico, por mucho que pusiéramos adulto mayor, el tema de geriátrico sale Vuelve el como norma geriátrico. general. O sea, ellos no Ok, lo toman como tema de salud, sino como tema general en cuanto ok. a las edades. Entonces, porque nosotros, eso nos tenía un poquito perdida, pero al Sí, final eso todas las ecuaciones también. nos dio geriátrico. Y nosotros, bueno, le cambiamos la Ok. palabra, pero Busquen una definición de geriátrico, por favor.
porque eso debe venir de la salud, del mundo de la salud. Porque en discusiones poblacionales, en Colombia buscan en el DANE, el tema de la población adulta mayor. En Colombia eso está definido y se denomina adulto mayor. Porque esas son las categorías que tienen que tener definiciones para saber ustedes de dónde se van a pegar. ¿Sí me entendés? Si un concepto más de salud, si la estadística del DANE o qué van a hacer, por dónde se van a ir. Ok. Recomendación de nuevo, siempre, siempre combinado con economía solidaria. Porque si no lo lleva, pues de hecho me extraña que hayan salido tan poquitos, porque con esas ecuaciones de búsqueda tan amplias podría ser de todo. Entonces, precísenlo un poco por economía social, porque eso es lo que a nosotros nos interesa, modelos asociados a la economía solidaria. Sí. Economía del cuidado. Bueno, ¿saben qué? Por ejemplo, cuando uno le quiere quitar a esto, uno también le puede decir menos, o sea, con el signo menos o menos COVID, o sea, que busque de todo menos lo que tenga combinación con COVID, Ok. para que lo saque a uno. Sí, hay Porque unos aquí tienen, buscadores, por ejemplo, en Google Académico, que cuando entramos en la parte de búsqueda avanzada, me salía COVID, me salía sobre todo que ese más en sí, español. Entonces sí, ahí tocaba excluir dentro, bueno, hay una exacto. parte donde tocó No, colocarles palabras que no quería que me salieran. eso. Google Académico te permite hacer eso. Sí, en cambio con este, Scopus y el otro Process, me aparecía mucho la formulación entre paréntesis, si yo le quitaba un paréntesis, Sí, bueno, ahí más o menos me tocó recordar como ecuaciones para poder, porque si le sí. quito un paréntesis, no me toma la búsqueda que yo quiero, sino que me la cambia. Ajá. Claro, ¿qué Entonces, pasa con las frases? Entonces, cuando tú tienes una frase así, y por eso te salieron tan poquitos, si lo metes entre comillas, tiene que estar exactamente así, y es bastante difícil, porque tienes una frase muy larga metida entre comillas. Si le quitan las comillas, él empieza a hacer esto, más mutuales, más para, incluso te va a buscar el para y él y adulto mayor. Entonces, lo que hay que hacer es evitar estas conectores. Los conectores no van en la ecuación, ni en la ecuación de búsqueda, usted los quita. Deja la palabra concreta que está buscando, la palabra clave, mezcla palabras claves. Yo quiero que me lo traiga completo, o sea, solo la combinación adulto mayor. Los fondos mutuales también tienen que ir juntos. Entonces, fondos mutuales, porque si no me lo separa, es fondos mutuales entre comillas, eso, más adulto mayor. Entonces, eso hace que no tengas que colocar estos conectores, generan problemas de búsqueda, es lo que genera los 3470. Sí, porque él también busca por ahí. Y que no hayan, como esas palabras son combinadas, entonces él necesita más parametrización, ¿cierto? Entonces, entre comillas, políticas públicas en adulto mayor, ¿sí? De esa manera también vas a reducir como el efecto que tiene palabrejas que uno coloca ahí que lo llevan para otro lado. Pero en general traten siempre de combinarlo con economía social, solidaria, a ver qué va dando. ok. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más está por acá? Profe, hago una preguntita con respecto a lo de la compañera. En esa política pública de adulto mayor también hay un término que se nombra mucho, es el de envejecimiento o vejez, como para que también Sí. tenga el término envejecimiento humano y vejez. Hay políticas públicas a nivel territorial De que la llaman envejecimiento. de Sí, envejecimiento y señora. vejez o Sí, sí, envejecimiento humano y vejez. Adulto mayor es como el nombre que El le sujeto. decimos todos, exacto, pero normalmente la llaman es política pública de envejecimiento y vejez o envejecimiento humano y vejez. Ok.
porque son dos Gracias. términos diferentes, tanto el tema, obviamente, de envejecimiento humano, que es la parte, obviamente, de lo que tiene que ver en la salud y cómo se Ujú. vive la vejez en comunidad o en la familia, bueno, en fin. Sí, 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 sí. Sí, ustedes ahí tienen que ir tomando conceptos técnicos, ¿no? Igual lo de no comunicación, la misma. O sea, ya no tiene, no puede ser tan como intuitivo, sino que hay que ir a buscar la teoría geriátrico o cuál es el concepto. Les digo, hay que buscar el concepto que mejor defina eso que nosotros queremos indagar, porque eso es lo que nos va a afinar la indagación, si no nos va a ir llevando por 20.000 lados. De hecho, eso se busca en tesauros. Vamos a ver si encontramos esa palabra. ¿Qué es un tesauro? Es como un diccionario que reglamenta las palabras claves. Entonces ya con eso uno se va ubicando. Ustedes tenían adulto mayor, ¿cierto? Sí, sí, Vamos a adulto buscar mayor. vejez, que es más fácil. Vejez, 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 vejez. ¿Dónde fue que lo vi? Grupo de edad. Es el concepto genérico es el grupo de edad. Vejez, anciano, envejecimiento, gerontología. Es decir, ustedes a través de estas tres palabras pueden convertirse en su palabra clave. Anciano, Ok. envejecimiento y Vejez. gerontología. Porque te dan unos conceptos relacionados. Ujú. Y vejez, Ok. en sí mismo, vejez. Miren que no aparece adulto mayor, que es la discusión que les estaba planteando la compañera. Adulto, se encuentra adulto, grupo de edad. Estudiante adulto, adulto. No aparece el concepto de adulto mayor. Por eso es que están teniendo dificultades para encontrar. Es más por vejez, envejecimiento, que creo que es más universal. Entonces, los tesauros, esta palabra, los tesauros también te hacen normalización de palabras. O sea, que normalmente se usa académicamente para referirse a las cosas. Eso es muy importante porque sí puede ser que tengamos un lenguaje, digamos, coloquial y no funcione. De hecho, si ustedes buscan economía solidaria, se van a dar cuenta que en los tesauros no existe. Existe la palabra más rara, se llama asociacionismo, pero no existe la palabra asociatividad en los tesauros. Una cosa bien interesante. Entonces, si usted busca por palabras claves, en ningún estudio en el mundo le va a aparecer la palabra clave, pues excepto los colombianos, asociatividad. La palabra normalizada, la que está arreglada, es asociacionismo. A nosotros, pues, eso nos suena muy raro, ¿cierto? Pero eso es el tema de los tesauros. Tesauro te dice como cuál es la palabra oficial. Chu, 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 chu. Venga, y verás, se los busco por acá. Asociacionismo, vamos a ver si lo encuentro. Profe, pero cuando entonces no está esa palabra como, pues cuando no está ese concepto, ¿son nuevos conceptos o son o uno como, pues, o son conceptos de una sola región y uno lo justifica desde ahí o qué? Pues, pero tiene que tener muy buena base teórica, ¿sí me entiendes? Como de dónde salió. Por eso uno tiene que tener como un autor de referencia. Si estás hablando de adulto mayor y tomas la política del DANE, pues el DANE es nuestro Mm. experto en estadística. Y ya, pues al DANE lo llama así, listo. Pero no puede ser que yo soy el Rúa lo llamo así, ya, ¿sí me entiendes la diferencia? Sí, Como claro. Ok. que, exacto. Ah, ya. Tengo que encontrar, si no lo encuentro en el tesauro, yo tengo que encontrar un teórico, una teoría que me diga que ese concepto sí se usa. Mira que las asociaciones se relacionan con sindicatos, entonces de pronto usted encuentra asociación mutual y le va a salir el sindicato. Que uno dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando acá? Es por eso.
Asociar. Ahí aparece asociación sindical ahí también. Sí, es bastante común. Sí. Entonces, eso es el tema de los términos que usamos para las ecuaciones de búsqueda. Muy bien. Y vamos a mirar a quién. ¿O ya quedó clara la intención de este ejercicio? Revisemos nuestras ecuaciones. Obviamente yo también les voy a dar una revisadita el mañana, espero ya tener tiempo para hacerlo. Sigan trabajándole y la próxima sesión, que es el lunes, es más de asesoría, o sea, entran los que quieran, los que tengan avances para revisar en detalle, para ver cómo les ha ido. Incluso me pueden mandar avances antes para poderles ir revisando, porque ya a partir de este momento, digamos, es ese trabajo de encontrar las ecuaciones y construir la base de datos, ¿sí? Eso es como ya lo que sigue, que es puro trabajo, digamos, por el tema temático, ya no es como general. Entonces, pero yo voy a seguir estando disponible los lunes para revisarles, acompañarles, darles sugerencias, buscamos juntos y si definitivamente no han encontrado, bueno, que afinemos allí como nuestro ejercicio. ¿Listo? Profe, una Ok. pregunta con Ujú. el material que pues hemos colocado en las actividades en el campus, ¿usted las recomendaciones o las correcciones que encuentre en el trabajo, usted nos retroalimenta o Claro. ¿No los han porque visto? no las he visto, no las he visto? ¿Por dónde las podría ver? Y perdone que no sé por dónde las... Espéreme, yo miro. Pero es que no sé, espéreme, que estoy en modo profe. Por modo estudiante, ¿cómo será que entra en evaluación? Lo primero fue un debate, ¿cierto? Sí, ahí fue el debate el primero. Pero es que no, alguien que alguien puede presentar pantalla, es que mi visual es muy distinta a la de ustedes. No tengo cómo mostrarles, porque esto no debería aparecer así. ¿Alguien me puede compartir Yo, pantalla? profe, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Entrar al curso desde tu rol de Listo, estudiante, listo, profe. para ver Ya, dónde le salen los comentarios de la evaluación. a ver. Ah, profe, ahorita también podemos revisar el mío. Es que ya hice unas correcciones ahorita. Comparte pantalla. ¿Ya ven la pantalla? Sí, entra Acá, por evaluaciones, evaluaciones, entra a debates. debates. Ah, espera, te salió. Sí, Ah, a veces se me olvida la contraseña. Me toca escribirla ay ahí en un Dios. papel. Tú le hiciste comentarios, ¿cierto, Sí, a profe? todos los Ah, trabajos, sí, a acá lo todos, veo yo el claro. mío. Acá lo estoy ¿Por viendo. dónde entraste? ¿Por dónde entraste? Por debate. Entré por debates y bajé donde dice actividad de evaluación y idea de investigación. Y acá en la parte de abajo le coloca los comentarios y acá los estoy viendo. Ok. Listo, ya entré. Evaluaciones, Baja, debate. debates, sí. Está. Entra al debate. Idea de evaluación, idea. Ujú, sí, Ahí están. baja. No, pero no, ahí no les aparecen. No es por No, ahí, es que ese yo me aparecen, equivoqué con la profe. primera persona y lo hice por ahí, pero a los demás los hice Sí, dale por calificaciones, a calificaciones, ver si sí. por ahí. Ahí Ah, aparece, mírelo acá, aquí está el comentario. como lo conversamos en clase, como Ah, algorítmicamente ok, por no puede evaluar. calificaciones. Ok, ya Por reviso entonces. calificaciones. Sí, ok, Ajá. profe, gracias. Calificaciones, voy a entrar entonces a mirar yo también. Voy a mirar. Es que creo que yo me equivoqué contigo, con una persona lo hice por el otro lado. Y yo dije, ay, no es por acá. Y me devolví a hacerlo a la No, pero evaluación. mira que sí lo tengo. Sí, bueno, Sí, listo, sí lo tengo también. Sí, listo, tengo el comentario y la calificación. Sí. listo. Entonces por ahí ya pueden ver lo que yo les hago de realimentación. Listo, muy bien. Listo. Eh,
Entonces, esto es lo que tenemos. Yo les hago la realimentación esta semana. Esperaría que ustedes la próxima semana tengan mejoramientos, tengan avances para poderles ir revisando. No porque lo tengan que entregar, es porque son los avances de proceso para entregar el siguiente producto. Entonces, la idea es poderlos apoyar en ese ejercicio, y yo estaré disponible para ustedes los siguientes lunes, en este mismo horario, para que puedan ir presentando y ayudarles. Listo, profe. Listo. Ok, Listo, profe, profe. gracias. Entonces, listo, muchas gracias. En el tema del proceso evaluativo fue que se entregó ayer y queda pendiente el otro evento evaluativo, ¿cierto, profe? Sí, sí, Listo, pero ok. creo que es como en 2 semanas o en 3, no lo tengo Listo, claro. sí, yo estoy, listo, dale, muchas gracias. Por favor, Entonces, sí, ustedes sí, tenés, porque yo vivo en la nebulosa, pero cada 8 tranqui, días sí los voy acompañando como en eso el nos avance sucede a todos. Pro- para irles revisando, sí. Listo, dale, profe. Entonces, el próximo lunes asesoría si necesitamos, ¿cierto? Sí, sí, yo estoy Ok. disponible. pro- Listo. profe, una